Lección 1. Creo que deberíamos comprar más verduras. Anna, cuando vayamos de compras, creo que deberíamos comprar más verduras. Son una parte esencial de una dieta saludable. ¿Me recomiendas alguna específica? Es una gran idea, John. Las verduras de hoja verde como la espinaca y la col rizada están repletas de nutrientes. Son versátiles y se pueden usar en ensaladas, batidos o platos cocinados. Las verduras de hoja verde como la espinaca y la col rizada parecen una excelente adición a nuestras comidas. Me aseguraré de añadirlos a nuestra lista de compras. También deberíamos comprar una variedad de verduras coloridas, John. Los pimientos, las zanahorias y los tomates son ricos en vitaminas y añaden sabores vibrantes a nuestros platos. Incluir verduras coloridas como pimientos, zanahorias y tomates no solo hará que nuestras comidas sean visualmente atractivas, sino que también proporcionará una variedad de nutrientes. También los añadiré a la lista. No olvides las verduras crucíferas como el brócoli y la coliflor, John. Tienen un alto contenido de fibra y tienen numerosos beneficios para la salud. Las verduras crucíferas como el brócoli y la coliflor son, de hecho, opciones nutritivas. Me aseguraré de incluirlos también en nuestra lista de compras. Por último, considere comprar algunos tubérculos como patatas y batatas. Son versátiles, sacian y se pueden preparar de varias maneras. Los tubérculos como las patatas y las batatas son excelentes opciones para añadir variedad y sustancia a nuestras comidas. Me aseguraré de recoger algunas. Excelente, John. Al incluir una variedad de verduras en nuestras compras, podemos crear comidas nutritivas y sabrosas. No podría estar más de acuerdo, Anna. Brindemos por un carrito bien surtido lleno de una variedad de verduras coloridas y nutritivas. Lección 2. ¿Cómo podemos tener un impacto positivo en el medio ambiente? Anna, he estado pensando en cómo podemos tener un impacto positivo en el medio ambiente. ¿Has considerado reciclar? Por supuesto, John. Mediante el reciclaje, podemos separar nuestros residuos en contenedores y asegurarnos de que se procesen adecuadamente. Es estupendo oír eso. Es una forma sencilla pero eficaz de reducir nuestra huella de carbono y promover la sostenibilidad. Definitivamente. Al reciclar, podemos conservar recursos valiosos y minimizar la cantidad de residuos que van a los vertederos. También he oído hablar del concepto de reciclaje. Es como reciclar, pero con un toque creativo. Oh, me encanta reciclar. Se trata de convertir objetos viejos o desechados en algo nuevo y útil. Exactamente. Es una forma fantástica de dar nueva vida a objetos que, de otro modo, acabarían en la basura. Además, el reciclaje nos permite dar rienda suelta a nuestra creatividad y añadir un toque personal a nuestros espacios de vida. Estoy totalmente de acuerdo. Es satisfactorio transformar algo común en una pieza única y funcional. Y lo mejor es que el reciclaje puede ser una actividad divertida y atractiva para hacer juntos. Absolutamente. Podemos convertirlo en un pequeño proyecto de bricolaje y reírnos un poco en el camino. ¿Quién sabe, John? Quizá descubramos talentos ocultos para la artesanía y el diseño. Ja, ja. Ya me imagino con orgullo exhibiendo nuestras creaciones recicladas y contando la historia detrás de cada pieza. Seguro que sería un gran tema para iniciar una conversación. Podemos inspirar a otros a ser más conscientes del despilfarro y a ser creativos ellos mismos. Ese es el espíritu, Anna. Adoptemos el reciclaje y el reciclaje como parte de nuestra vida diaria y generemos un impacto positivo en el medio ambiente.
Por supuesto, John. Juntos, podemos reducir, reutilizar y reciclar para lograr un futuro más ecológico y sostenible. Lección 3. ¿Cómo escapar a otro mundo y ayudarme a relajarme? Anna, últimamente me siento estresada. ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo escapar a otro mundo y ayudarme a relajarme? Es genial que estés buscando formas de relajarte, John. Una cosa que hago es leer libros de ficción. Leer me parece una buena idea. Es una forma de sumergirse en una historia diferente y olvidarse de las preocupaciones del día a día. Exactamente. Te transporta a diferentes lugares y te permite vivir nuevas aventuras a través de los personajes. Últimamente no he leído mucha ficción. ¿Tienes alguna recomendación de libros? Bueno, depende de tus preferencias. Si te gusta la fantasía, puedo sugerirte algunas novelas fantásticas cautivadoras. Eso suena intrigante. Estoy abierto a explorar el género fantástico. ¿Qué libros recomendarías? Una serie de fantasía popular es Harry Potter de J.K. Rowling. Está llena de magia, amistad y emocionantes aventuras. He oído hablar de Harry Potter, pero nunca he leído los libros. Quizás sea el momento de probarlos. Creo que los disfrutarás, John. Tienen una forma de cautivar a lectores de todas las edades. Definitivamente lo intentaré. ¿Hay otros géneros o autores que recomiendes? Si te interesa la ciencia ficción, quizás te gusten las obras de Isaac Asimov o Philip K. Dick. La ciencia ficción también suena intrigante. Examinaré a esos autores y veré qué libros me interesan. Genial. Recuerda, la clave está en encontrar libros que te transporten a otro mundo y te ayuden a relajarte. Gracias por las recomendaciones de libros, Anna. Me entusiasma sumergirme en algunas historias cautivadoras y encontrar momentos de relajación. De nada, John. Espero que encuentres consuelo y disfrute en el mundo de los libros. Estamos aquí para descubrir nuevos ámbitos a través de la literatura y encontrar momentos de paz y tranquilidad. Lección 4. ¿Cómo manejas estas situaciones? Anna, tengo una presentación importante próximamente y estoy un poco nerviosa. ¿Cómo manejas esas situaciones? Lo mismo digo, John. Es normal sentirse nervioso antes de una presentación. Me parece que estar preparado y tener confianza en mis habilidades me ayuda. Es reconfortante oírlo. ¿Cómo te preparas para una presentación? En primer lugar, me aseguro de entender a fondo el tema y recopilar toda la información necesaria. Eso tiene sentido. Tener una comprensión sólida del tema es crucial para una entrega segura. Absolutamente. Luego, organizo mis ideas y creo un esquema o estructura claros para la presentación. Tener una presentación bien estructurada ayuda a transmitir la información de manera efectiva. ¿Tiene algún consejo para mejorar la entrega? La práctica es clave, John. Ensayo mi presentación varias veces para familiarizarme con el contenido y mejorar mi presentación. Por lo tanto, practicar ayuda a desarrollar la confianza y reduce el nerviosismo. Sí, exactamente. Me permite anticipar posibles preguntas o desafíos y estar preparado con las respuestas adecuadas. Es un buen punto. Estar preparado para posibles complicaciones puede ayudar a mantener la compostura durante la presentación. Además,
Intento mantener una mentalidad positiva y recordar mis puntos fuertes y capacidades. El diálogo interno positivo y el enfoque en las propias fortalezas definitivamente pueden aumentar la confianza. ¿Alguna otra sugerencia? Presta atención a tu lenguaje corporal, Ion. Mantente erguido, haz contacto visual y usa gestos para atraer a la audiencia. El lenguaje corporal juega un papel importante en la comunicación efectiva. Lo tendré en cuenta durante mi presentación. Por último, respira hondo y trata de mantener la calma. Recuerda que tu audiencia quiere que triunfes. Gracias por tu valioso consejo, Anna. Ahora me siento más preparada y segura. De nada, Ion. Recuerda confiar en ti mismo y en tus habilidades. Tienes esto. Estamos aquí para estar preparados, tener confianza y ofrecer una presentación exitosa. Lección 5. ¿Algún consejo para mantener un ambiente armonioso? Anna, vivir en un espacio compartido a veces puede ser un desafío. ¿Tienes algún consejo para mantener un entorno armonioso? Por supuesto, Ion. Un consejo importante es tener en cuenta a los demás y sus necesidades en el espacio compartido. Ser considerado es esencial. ¿Cuáles son algunas formas específicas en las que podemos mostrar consideración a nuestros compañeros de cuarto? Un consejo es limpiar los residuos de las áreas compartidas, como la cocina o la sala de estar. Es un buen punto. Limpiar los desechos ayuda a mantener los espacios compartidos ordenados y cómodos para todos. Exactamente. Es importante recordar que nuestras acciones pueden afectar las experiencias de los demás en el espacio compartido. ¿Hay alguna otra acción que debamos tener en cuenta para mantener la armonía? La comunicación es clave, Ion. Es importante escuchar las preocupaciones de los demás y abordar cualquier problema que surja. La comunicación abierta y respetuosa puede ayudar a prevenir malentendidos y resolver conflictos de manera efectiva. Definitivamente. Al escuchar activamente y expresarnos con calma, podemos fomentar un entorno positivo y de apoyo. Parece un enfoque constructivo. ¿Hay algo más que debamos tener en cuenta? Tener en cuenta los niveles de ruido es crucial. Debemos tener en cuenta la necesidad de paz y tranquilidad de los demás. Cierto, el ruido excesivo puede interrumpir el sueño o la concentración de los demás. Debemos tener en cuenta nuestro volumen. Absolutamente. Al ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás, podemos crear un entorno de vida más armonioso. Gracias por compartir estos consejos, Anna. Me aseguraré de ser considerado y atento en nuestro espacio compartido. De nada, Ion. Estoy encantado de poder ayudar. Luchemos juntos por un entorno de vida armonioso y respetuoso. Estamos aquí para crear una atmósfera pacífica y de apoyo en nuestro espacio compartido. Lección 6. ¿Alguna vez has intentado pintar o crear arte en casa? Anna, ¿alguna vez has intentado pintar o crear arte en casa? He estado pensando en intentarlo. Sí, Ion, he incursionado en la pintura antes. Puede ser una forma creativa divertida y gratificante. Eso es interesante. ¿Qué tipo de pintura te gusta hacer? ¿Alguna técnica o estilo específico? Me gusta experimentar con diferentes estilos, Ion. A veces pruebo paisajes realistas y otras veces exploro el arte abstracto. Parece que tienes un enfoque versátil. ¿Tienes algún consejo para alguien que es nuevo en la pintura?
Empieza con lo básico, John. Consigue materiales de arte aptos para principiantes y prueba ejercicios sencillos para practicar el control del pincel y la mezcla de colores. Es un buen punto de partida. Me aseguraré de reunir los materiales necesarios y practicar los fundamentos. No tengas miedo de cometer errores, John. Pintar consiste en disfrutar el proceso y expresarse. Es reconfortante oírlo. Tendré en cuenta que se trata más del viaje que de lograr la perfección. Exactamente. Deja fluir tu creatividad y no te preocupes demasiado por el resultado final. ¿Hay algún recurso o tutorial que recomiendes para principiantes como yo? Hay muchos tutoriales y vídeos en línea disponibles, John. Puedes encontrar guías paso a paso para diferentes técnicas y estilos de pintura. Eso es útil. Exploraré algunos tutoriales para inspirarme y guiarme al comenzar mi viaje artístico. Genial. Recuerda, lo más importante es divertirte y disfrutar del proceso de creación de arte. Gracias por el consejo, Anna. Tengo ganas de probar la pintura y ver a dónde me lleva. De nada, John. Estoy seguro de que descubrirás una nueva forma de autoexpresión y disfrutarás creando arte. Estamos aquí para abrazar nuestro lado creativo y explorar el mundo de la pintura. Lección 7. ¿Alguna recomendación para una estancia maravillosa en la ciudad? Anna, estoy planeando un viaje a Londres el mes que viene. ¿Tienes alguna recomendación para una estancia maravillosa en la ciudad? Por supuesto, John. Londres tiene mucho que ofrecer. Una atracción imperdible es el Museo Británico. El Museo Británico suena fascinante. ¿Qué hace que sea una visita obligada? Alberga una extensa colección de arte y artefactos de todo el mundo, que abarca miles de años de historia de la humanidad. Eso suena increíble. Definitivamente me propondré visitar el Museo Británico y sumergirme en su rico patrimonio cultural. Otra sugerencia es explorar el animado barrio de Covent Garden. Es conocido por sus artistas callejeros, sus tiendas y sus opciones gastronómicas. Covent Garden parece un lugar animado y emocionante. Me aseguraré de pasar algún tiempo allí y disfrutar del ambiente. Si te interesa la historia, vale la pena visitar la Torre de Londres. Puedes explorar el castillo medieval y ver las joyas de la corona. La Torre de Londres suena como un tesoro histórico. La añadiré a mi itinerario y aprenderé más sobre el pasado de Inglaterra. Por último, no pierdas la oportunidad de dar un paseo por el río Támesis. Puedes disfrutar de hermosas vistas de lugares emblemáticos como el Tower Bridge y el London Eye. Caminar por el río Támesis suena como una forma serena de sumergirse en la belleza de la ciudad. Me aseguraré de incluirlo en mis planes. Maravilloso, John. Estoy seguro de que pasarás un buen rato explorando Londres. Avísame si necesitas más ayuda. Gracias, Anna. Agradezco tus recomendaciones y sin duda te contactaré si tengo más preguntas. Estoy deseando pasar una estancia memorable en Londres. De nada, John. Disfrute de su viaje y cree recuerdos inolvidables en la vibrante ciudad de Londres. Lección 8. ¿Cuándo quieres ir a ver la nueva librería de la ciudad? Anna, hace tiempo que no podíamos entrar a una tienda sin restricciones. ¿Cuándo quieres ir a ver la nueva librería de la ciudad? Es una gran idea, John.
¿Qué tal si vamos este sábado por la tarde? Por lo general, hay menos gente entonces. El sábado por la tarde me funciona. Tengo muchas ganas de explorar la nueva librería y ver lo que tienen para ofrecer. Yo también, John. He oído que tienen una amplia selección de libros de diferentes géneros. Eso suena perfecto. Quería ampliar mi lista de lectura, así que esta será una gran oportunidad. Siempre es refrescante echar un vistazo a libros físicos y descubrir nuevos títulos. Además, es importante apoyar a las librerías locales. Por supuesto, Anna. Las librerías locales añaden encanto a la comunidad, y me alegra que podamos contribuir a su éxito. También podemos tomarnos un café en la cafetería de la librería y pasar un rato inmersos en los libros y la conversación. Eso suena delicioso. Un ambiente acogedor, buenos libros y una taza de café hacen que la tarde sea perfecta. No podría estar más de acuerdo, John. Espero con ansias nuestra aventura en la librería del sábado. Yo también, Anna. Será un buen cambio de ritmo y una oportunidad para disfrutar de nuestro amor por los libros. Estamos aquí para explorar nuevas historias y disfrutar del simple placer de hojear una librería. Lección 9. ¿Tiene algún consejo para establecer metas de manera efectiva? Anna, últimamente me he estado marcando algunas metas personales. Una vez lograda, es una sensación muy gratificante. ¿Tiene algún consejo para establecer metas de manera efectiva? Por supuesto, John. Una buena estrategia es hacer que tus objetivos sean específicos y medibles. Esto te ayuda a hacer un seguimiento de tu progreso y a mantenerte motivado. Es un buen consejo, Anna. Tener objetivos específicos me permite tener un objetivo claro por el que trabajar. ¿Alguna otra sugerencia? Divida sus objetivos en pasos más pequeños y factibles, John. Esto los hace más manejables y te ayuda a mantenerte concentrado. Dividir los objetivos en pasos más pequeños parece un enfoque práctico. Evita los sentimientos abrumadores y permite un progreso constante. Además, es importante establecer metas realistas y alcanzables. Tenga en cuenta sus recursos, tiempo y capacidades al establecerlos. Establecer objetivos realistas garantiza que estén al alcance de la mano y aumenta las posibilidades de completarlos con éxito. Lo tendré en cuenta, Anna. Otro consejo es anotar tus objetivos y mantenerlos en un lugar visible. Sirve como un recordatorio constante y te permite rendir cuentas. Escribir mis objetivos y tenerlos a la vista me ayudará a mantenerme motivado y a trabajar activamente para alcanzarlos. Por último, celebra tu progreso a lo largo del camino, John. Reconoce y recompénsate por cada hito alcanzado. Mantiene el impulso. Celebrar los hitos es una excelente manera de reconocer el esfuerzo y el progreso realizado. Añade una capa adicional de motivación para seguir adelante. Por supuesto, John. Recuerde, establecer metas es un viaje, y disfrutar del proceso es tan importante como llegar al destino. Gracias por estos valiosos consejos, Anna. Me siento inspirada y lista para establecer mis objetivos con una visión más clara. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Mucha suerte con tus objetivos y recuerda disfrutar del viaje. Estamos aquí para establecer metas significativas, tomar medidas y disfrutar de la alegría del progreso. Lección 10. He estado comparando diferentes compañías aéreas y sus tarifas para un próximo viaje. Anna, he estado comparando diferentes aerolíneas y sus tarifas para un próximo viaje. ¿Has investigado antes sobre este tema?
Sí, Ion. Cuando se trata de las tarifas de las aerolíneas, es importante comparar los precios y tener en cuenta otros factores, como la franquicia de equipaje y la flexibilidad de los vuelos. Es un buen punto, Anna. El precio es sin duda un factor importante, pero también es crucial tener en cuenta el valor general y la comodidad. Absolutamente. A veces, una tarifa un poco más alta puede valer la pena si incluye beneficios adicionales, como equipaje gratis u opciones de reserva más flexibles. Estoy de acuerdo. Es importante sopesar los costes con los beneficios y elegir una aerolínea que se ajuste a nuestras prioridades y necesidades. Además, leer las reseñas y los comentarios de otros viajeros puede proporcionar información sobre la calidad del servicio y las experiencias de los clientes. Es un enfoque inteligente, Anna. Aprender de las experiencias de los demás puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas y a evitar posibles problemas. También vale la pena comprobar si hay promociones o descuentos en curso disponibles para las aerolíneas que estás considerando. Aprovechar las promociones o descuentos puede ayudarnos a ahorrar algo de dinero y, al mismo tiempo, disfrutar de una experiencia de viaje cómoda. Por último, reservar con antelación o ser flexible con las fechas de viaje a veces puede conducir a mejores ofertas y tarifas más bajas. Ser flexible con las fechas de viaje puede abrir más opciones y, potencialmente, ayudarnos a encontrar mejores tarifas. Lo tendré en cuenta, Anna. Genial, Ion. Estoy seguro de que con un poco de investigación y consideración, encontrarás la mejor aerolínea y las mejores tarifas para tu viaje. Gracias, Anna. Sus ideas han sido útiles. Seguiré comparando compañías aéreas y tomaré una decisión informada. De nada, Ion. Me alegro de haber podido ayudar. Mucha suerte con tu búsqueda de aerolíneas y espero que encuentres una buena oferta. Estamos aquí para encontrar la combinación perfecta de asequibilidad, comodidad y calidad en nuestra elección de aerolíneas. Lección 11. He estado trabajando para articular mis habilidades y experiencia de manera más eficaz. Anna, he estado trabajando para articular mis habilidades y experiencia de manera más eficaz. A veces puede ser un desafío. ¿Tienes algún consejo sobre cómo hacerlo? Por supuesto, Ion. Cuando se trata de mostrar tus habilidades y experiencia, es importante ser claro y conciso. Céntrate en los puntos clave que resaltan tus puntos fuertes. Ser claro y conciso tiene sentido, Anna. Ayuda a comunicar nuestras habilidades sin abrumar al oyente. ¿Alguna otra sugerencia? Practica describir tus habilidades y experiencia de una manera segura y positiva, Ion. Esto puede aumentar tu confianza en ti mismo al hablar de ellas. Practicar la forma en que presento mis habilidades y experiencias sin duda me ayudará a sentirme más seguro durante las conversaciones. Lo intentaré, Anna. Otro consejo es proporcionar ejemplos o logros específicos que demuestren tus habilidades. Esto hace que sus afirmaciones sean más tangibles y creíbles. Incluir ejemplos o logros específicos añade credibilidad a mis declaraciones. Ayuda a otros a entender la aplicación práctica de mis habilidades. Gracias por la sugerencia, Anna. Las negociaciones pueden ser realmente intimidantes, John. Una forma de abordarlas es realizando una investigación exhaustiva de antemano. Comprenda su valor y los estándares del mercado. Investigar los estándares del mercado y conocer mi propio valor me dará una posición más sólida durante las negociaciones. Me aseguraré de estar bien preparada, Anna. Además, practique la escucha activa durante las negociaciones. Al comprender la perspectiva de la otra parte, puede encontrar soluciones que sean beneficiosas para ambas partes.
La escucha activa es clave en las negociaciones. Me permite entender las necesidades y preocupaciones de la otra parte, lo que lleva a una colaboración más eficaz. Lo tendré en cuenta, Anna. Por último, no tengas miedo de pedir lo que quieras, John. Sea firme, pero respetuoso, al expresar sus necesidades y expectativas. Pedir lo que quiero con asertividad y respeto es importante. Se trata de defenderme a mí mismo y, al mismo tiempo, mantener una actitud positiva y colaborativa. Gracias por el consejo, Anna. De nada, John. Me alegro de poder ofrecer alguna orientación. Recuerde que la práctica y la preparación pueden contribuir en gran medida a articular sus habilidades de manera efectiva y a gestionar las negociaciones. Estamos aquí para desarrollar sólidas habilidades de comunicación, generar confianza a la hora de expresar nuestras habilidades y emprender negociaciones exitosas. Lección 12. ¿Has reservado nuestro alojamiento para nuestro viaje? Anna, ¿has reservado nuestro alojamiento para nuestro viaje? Aún no, John. Todavía estoy debatiendo entre un hotel lujoso o un acogedor Airbnb. Ah, la eterna lucha entre el lujo y la comodidad. ¿Qué dificulta la decisión? Bueno, el lujoso hotel ofrece comodidades de lujo y una vista impresionante, pero el acogedor Airbnb nos da un ambiente más hogareño. Entiendo el dilema. El hotel sería como una escapada de ensueño, pero el Airbnb tendría ese toque personal. Exactamente. Además, con Airbnb, podemos tener nuestra propia cocina y sala de estar, lo que puede ser bastante práctico. Es un buen punto. Podríamos ahorrar algo de dinero cocinando nuestras propias comidas y relajándonos en un ambiente hogareño. Por otro lado, el hotel nos daría una muestra de lujo y mimos. Podría ser un regalo especial para nuestro viaje. Es cierto que hay algo mágico en ser tratado como un miembro de la realeza y tener todas las comodidades al alcance de la mano. Pero, de nuevo, Airbnb podría ofrecer una experiencia más auténtica, ya que nos permitiría sumergirnos en la cultura local. Tienes razón. Podría darnos la oportunidad de interactuar con los lugareños y descubrir joyas ocultas recomendadas por nuestros anfitriones. Es una decisión difícil, John. Supongo que tendremos que sopesar los pros y los contras y ver qué opción se ajusta mejor a nuestros objetivos de viaje. De acuerdo. Tomémonos un tiempo para pensarlo bien y considerar qué es lo más importante para nosotros durante este viaje. Parece un plan, John. Encontraremos el alojamiento perfecto que se adapte a nuestras necesidades y haga que nuestro viaje sea inolvidable. Ya sea un hotel elegante o un acogedor Airbnb, estoy seguro de que lo pasaremos de maravilla juntos, Anna. Hagamos que sea memorable. Por supuesto, John. No se trata solo del alojamiento, lo que realmente importa son las experiencias que creamos juntos. Hagamos que este viaje sea digno de admirar. Lección 13. Mantenerse concentrado puede ser todo un desafío. Anna, mantener la concentración puede ser todo un desafío. Parece una batalla constante, ¿no? Por supuesto, John. Con tantas distracciones a nuestro alrededor, mantener la concentración requiere esfuerzo y disciplina intencionales. Es fácil distraerse por las notificaciones, las redes sociales y otras interrupciones. Pero creo que podemos superar este desafío. Tienes razón, John. Una estrategia es crear un espacio de trabajo designado que minimice las distracciones y nos ayude a mantenernos concentrados. Tener un espacio de trabajo dedicado sin duda puede ayudar a crear un entorno propicio para la concentración. Configuraré el mío en consecuencia.
Otro enfoque consiste en dividir las tareas en partes más pequeñas y manejables. Esto hace que se sientan menos abrumadores y que sea más fácil concentrarse en ellas. Dividir las tareas en partes más pequeñas parece una forma práctica de mantener la concentración. Nos permite abordarlas paso a paso. Establecer objetivos claros y priorizar las tareas también puede mejorar la concentración. Saber qué hay que hacer y en qué orden nos ayuda a mantener el rumbo. Establecer metas claras y establecer prioridades proporcionará un sentido de orientación, lo que hará que sea más fácil mantenerse concentrado. Me aseguraré de implementar esto. También es beneficioso eliminar las distracciones innecesarias, como desactivar las notificaciones o buscar un entorno silencioso siempre que sea posible. Minimizar las distracciones desactivando las notificaciones y buscando un espacio tranquilo ayudará a crear una atmósfera más concentrada y productiva. Por último, tomar descansos cortos y practicar técnicas de atención plena o relajación puede rejuvenecer nuestra concentración y prevenir el agotamiento. Tomar descansos regulares e incorporar ejercicios de atención plena en nuestra rutina ayudará a mantener la claridad mental y mantener la concentración. Lo tendré en cuenta, Anna. Recuerda, John, mantener la concentración es un esfuerzo continuo. Al implementar estas estrategias y mantener el compromiso, podemos superar las distracciones que se nos presenten. Gracias, Anna. Sus ideas y sugerencias son valiosas. Estoy decidido a superar las distracciones y cultivar una mentalidad centrada. De nada, John. Creo en tu capacidad para mantenerte concentrado y lograr tus objetivos. Estamos aquí para superar las distracciones y adoptar una mentalidad centrada. Lección 14. ¿Has explorado alguna vez algún restaurante indio exótico? Anna, ¿has explorado alguna vez algún restaurante indio exótico? Tengo curiosidad por probar nuevos sabores. Sí, Ion. Hay un pequeño restaurante indio cerca de mi casa que sirve platos deliciosos y auténticos. Lo recomiendo encarecidamente. Eso suena intrigante, Anna. ¿Cuáles son algunos de los platos que probaste allí? Estoy abierto a explorar nuevos sabores. Uno de mis favoritos es el pollo a la mantequilla. Es un plato cremoso y sabroso con pollo tierno en una rica salsa a base de tomate. El pollo a la mantequilla suena delicioso. Disfruto de los platos con sabores ricos y cremosos. Definitivamente lo intentaré. También deberías probar el biryani, Ion. Es un plato de arroz aromático cocinado con especias aromáticas, carne y, a veces, verduras. El biryani suena como una opción sabrosa y aromática. Siempre estoy dispuesto a probar diferentes arroces. Lo añadiré a mi lista. Otro plato que vale la pena probar son las semousses. Son pasteles crujientes rellenos de patatas especiadas, guisantes y, a veces, carne o lentejas. Las semousses suenan como un delicioso aperitivo. Me encantan los bocadillos crujientes, especialmente cuando están llenos de ingredientes sabrosos. Y no olvides el pan naan, Ion. Es un pan indio suave y esponjoso que combina perfectamente con el curry o se puede disfrutar solo. El pan naan suena como un acompañamiento versátil. Me aseguraré de pedir algunos para complementar los platos que pruebo. Genial, Ion. Estoy deseando que explore los sabores de la cocina india. Estoy seguro de que disfrutarás de la experiencia. Gracias, Anna. Tus recomendaciones han despertado mi curiosidad. Tengo muchas ganas de probar estos exóticos platos indios. De nada, Ion.
Espero que tengas una maravillosa aventura culinaria. Estamos aquí para descubrir nuevos sabores y disfrutar de las delicias de la cocina india. Lección 15. ¿Por qué no nos dirigimos a Los Ángeles? Anna, estaba pensando, después de nuestra visita a San Francisco, ¿por qué no vamos a Los Ángeles? Hay mucho que ver y hacer allí. Es una idea fantástica, John. Los Ángeles ofrece una variedad de atracciones, desde hermosas playas hasta lugares emblemáticos como el letrero de Hollywood. Siempre he querido ver de cerca el cartel de Hollywood. Es un símbolo icónico de la industria del entretenimiento. Asegurémonos de incluirlo en nuestro itinerario. Definitivamente, John. También podemos explorar el famoso muelle de Santa Mónica y disfrutar del ambiente junto a la playa. El Parque del Pacífico cuenta con emocionantes atracciones y juegos. El muelle de Santa Mónica parece un lugar divertido para pasar el tiempo. Tengo muchas ganas de disfrutar de su vibrante ambiente y de probar las atracciones. Otro lugar de visita obligada es el Observatorio Griffith. Ofrece impresionantes vistas de la ciudad y el cielo nocturno. Además, podríamos echar un vistazo a las colinas de Hollywood. El Observatorio Griffith suena como un lugar perfecto para apreciar la belleza de Los Ángeles desde arriba. Me muero de ganas de ver el paisaje urbano y quizás incluso algunas estrellas. También debemos explorar los vibrantes barrios de Los Ángeles, como Hollywood y Beverly Hills. Tienen un encanto único y ofrecen una gran variedad de tiendas y restaurantes. Explorar los barrios de Los Ángeles nos dará una idea de la cultura y el estilo de vida diversos de la ciudad. Me entusiasma descubrir nuevas tiendas y probar diferentes tipos de cocina. Y no olvidemos el mundialmente famoso Universal Studios Hollywood. Se trata de un parque temático inmersivo en el que podemos vivir la magia del cine de primera mano. Visitar Universal Studios Hollywood será una experiencia increíble. Tengo muchas ganas de hacer emocionantes atracciones y explorar los platós de las películas. Será como entrar en el mundo del cine. Parece que tenemos un plan emocionante, John. San Francisco y luego Los Ángeles. Será un viaje lleno de aventuras, lugares emblemáticos y experiencias memorables. No podría estar más de acuerdo, Anna. Me muero de ganas de embarcarme en este viaje contigo. Brindemos por nuestro próximo viaje, lleno de momentos increíbles y recuerdos inolvidables. Lección 16. Definitivamente debemos destacar cualquier tarea nueva que asumamos. Anna, parece que se nos han asignado responsabilidades adicionales en el trabajo. No cabe duda de que deberíamos destacar cualquier tarea nueva que asumamos. Tienes razón, John. Es importante comunicarnos y asegurarnos de que nuestros supervisores sean conscientes de la carga de trabajo adicional que estamos soportando. Al destacar las nuevas tareas, podemos demostrar nuestro compromiso y demostrar que estamos dispuestos a asumir más responsabilidades. También es una buena oportunidad para analizar los posibles desafíos o ajustes que puedan surgir debido al aumento de la carga de trabajo. Exacto, Anna. La comunicación abierta sobre los desafíos nos permite encontrar soluciones juntos y asegurarnos de que podemos gestionar las responsabilidades adicionales de manera eficaz. Además, al destacar las nuevas tareas, podemos mostrar nuestra capacidad para adaptarnos y asumir nuevos proyectos o funciones dentro de la organización. Destacar nuestra adaptabilidad y voluntad de emprender nuevos proyectos puede abrir las puertas para un mayor crecimiento y avance en nuestras carreras. Es importante hacer un seguimiento de las responsabilidades adicionales que hemos asumido y de los resultados que logramos. Esto nos ayudará a demostrar nuestras contribuciones durante las evaluaciones del desempeño o cuando analicemos el progreso profesional.
Mantener un registro de nuestros logros y del impacto de las nuevas tareas proporcionará evidencia concreta de nuestro crecimiento y valor para la organización. Por último, recordemos mantenernos organizados y gestionar nuestro tiempo de manera eficaz para asegurarnos de que podemos gestionar la carga de trabajo adicional sin comprometer la calidad de nuestro trabajo. La gestión y la organización del tiempo son fundamentales para mantener la productividad y ofrecer resultados de alta calidad a pesar del aumento de las responsabilidades. Me aseguraré de priorizar y administrar mi tiempo con prudencia. Esa es una gran forma de pensar, John. Al destacar y gestionar nuestras nuevas tareas de forma eficaz, podemos demostrar nuestras capacidades y gestionar las responsabilidades adicionales con confianza. Gracias, Anna. Tus ideas son valiosas. Estoy preparado para asumir estas nuevas responsabilidades y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen. De nada, John. No me cabe duda de que se destacará en la gestión de la carga de trabajo adicional. Estamos aquí para aceptar nuevas tareas y lograr el éxito en nuestras funciones. Lección 17. ¿Sabes a qué hora se sirve el desayuno aquí? Anna, ¿sabes a qué hora se sirve el desayuno aquí? Sí, John. El desayuno se sirve de 7 a 10. Es un buen momento para empezar el día con una buena comida. Eso es práctico. Tendremos tiempo de sobra para disfrutar de un desayuno tranquilo antes de comenzar nuestras actividades. Definitivamente. Siempre es bueno tomar un desayuno abundante para recargarnos de energía para el día que tenemos por delante. Estoy de acuerdo. El desayuno es una comida importante que nos proporciona la energía que necesitamos para empezar bien las mañanas. Además, es una gran oportunidad para probar algunas de las especialidades de desayuno que ofrece el lugar en el que nos alojamos. Tengo muchas ganas de explorar las opciones de desayuno y probar algunas delicias locales. Yo también, John. Siempre es interesante probar diferentes sabores y probar la cocina local. Y dado que el desayuno se sirve hasta las 10 de la mañana, no tendremos que apresurarnos y disfrutar de nuestra comida a un ritmo relajado. Esa es la belleza de tener un horario de desayuno generoso. Podemos saborear nuestra comida y tomarnos nuestro tiempo para disfrutar del ambiente matutino. Por supuesto, Anna. Un desayuno tranquilo crea un tono positivo para el resto del día. También es una gran oportunidad para conversar y planificar nuestro itinerario del día mientras disfrutamos de una deliciosa comida. No podría estar más de acuerdo. Las conversaciones durante el desayuno son una forma maravillosa de conectar y alinear nuestros planes para el día. Por lo tanto, asegurémonos de aprovechar al máximo el horario del desayuno y comenzar el día con una comida satisfactoria. Estoy totalmente de acuerdo, Anna. Estamos aquí para empezar bien la mañana con un delicioso desayuno que nos sirva de combustible para las aventuras que nos esperan. Lección 18. Estamos aquí para que su estancia sea agradable. Buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudarlo hoy? Estamos aquí para que su estancia sea agradable. Hola. ¿Hay algo específico con lo que necesites ayuda? Estaremos encantados de ayudarte en todo lo que podamos. Ya sea para proporcionar información sobre las atracciones locales o para recomendar restaurantes cercanos, no dude en hacernos cualquier pregunta. Queremos asegurarnos de que tenga una experiencia agradable durante su estancia. No dude en hacernos saber si hay algo que podamos hacer para que su estancia aquí sea más agradable. Nos dedicamos a brindar un servicio excelente y a asegurarnos de que se satisfagan todas sus necesidades. Su satisfacción es nuestra principal prioridad. Si está buscando algo específico, como organizar el transporte o reservar entradas para eventos, háganoslo saber. Estaremos encantados de ayudarte con esos arreglos.
Conocemos la zona y podemos ofrecerte sugerencias de actividades que se adapten a tus intereses. Ya sea que te gusten las visitas turísticas, las aventuras al aire libre o las experiencias culturales, podemos ofrecerte recomendaciones. Además, si tiene alguna solicitud especial o necesita alguna adaptación, infórmenos. Haremos todo lo posible para adaptarnos a sus necesidades. Nuestro objetivo es superar sus expectativas y crear una estancia memorable para usted. Su comodidad y felicidad son importantes para nosotros. Agradecemos la oportunidad de ayudarlo y contribuir a su experiencia positiva. Es un placer asegurarnos de que su estancia sea agradable. Gracias por elegir quedarse con nosotros. Si necesitas algo más, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos aquí para hacer que su estancia aquí sea lo más agradable posible. Lección 19. Me he dado cuenta de que el hotel ofrece champú. Anna, me he dado cuenta de que el hotel ofrece champú, pero ¿qué pasa con el acondicionador? Sí, Ion. El hotel también debería proporcionar acondicionador junto con el champú. Puedes usar ambos para mantener tu cabello nutrido y suave. Es bueno saberlo. Me gusta usar un acondicionador para mantener la salud y la manejabilidad de mi cabello. Siempre es conveniente que los hoteles ofrezcan champú y acondicionador, por lo que no tienes que preocuparte por traer el tuyo propio. Hablando de traer cosas, ¿qué pasa con los medicamentos? ¿Debo llevar algunos específicos conmigo? Es una buena idea llevar contigo todos los medicamentos esenciales que puedas necesitar durante tu estadía, especialmente si tienes alguna afección de salud específica. Eso tiene sentido. Me aseguraré de empacar los medicamentos necesarios para asegurarme de tenerlos fácilmente disponibles. También es una buena práctica llevar un botiquín pequeño de primeros auxilios con suministros básicos como curitas, ungüento antiséptico y analgésicos, por si acaso. Es una sugerencia inteligente, Anna. Tener a mano un botiquín de primeros auxilios puede ser útil en caso de lesiones leves o situaciones inesperadas. Por supuesto, Ion. Es mejor estar preparado y tener lo esencial contigo, aunque no acabes necesitándolo. Agradezco el consejo. Me aseguraré de llevar mis medicamentos y un botiquín básico de primeros auxilios para cualquier imprevisto. Es un enfoque responsable, Ion. Cuidar su salud y estar preparado es importante, especialmente cuando viaja. Gracias, Anna. Tu orientación es valiosa. Ahora puedo hacer las maletas con confianza, sabiendo que tengo todo lo que necesito para una estancia cómoda y segura. De nada, Ion. Me alegro de haber podido ayudar. Que tengas un buen viaje y no dudes en comunicarte con nosotros si tienes más preguntas o necesitas más ayuda. Lección 20. Hoy hace buen tiempo. Anna, hace buen tiempo hoy. Es el momento perfecto para hacer algo divertido. Estoy de acuerdo, Ion. ¿Qué tal ir al cine local y ver una película? Me parece una gran idea, Anna. ¿En qué cine piensas? Hay un cine a pocas cuadras de aquí. Es una ubicación conveniente y tiene una buena selección de películas. A mí me funciona. ¿Qué género de películas te apetece? Estoy abierto a diferentes géneros. ¿Hay alguna película específica que quieras ver? He oído cosas buenas sobre la nueva película de acción que acaba de salir. Podría ser una elección emocionante. La acción suena emocionante. Comprobemos los horarios y veamos si se ajustan a nuestra agenda. Definitivamente.
También deberíamos considerar comprar palomitas y aperitivos mientras estamos en el cine. Absolutamente. Es parte de la experiencia cinematográfica. Me aseguraré de comprar algunos manjares deliciosos para que disfrutemos durante la película. Suena perfecto, Anna. Estoy deseando relajarme en el cine y sumergirnos en el mundo de la película. Será un buen descanso de nuestra rutina diaria y una oportunidad para relajarnos. Me alegro de que hayamos decidido ir al cine. Yo también, Anna. Siempre es agradable ver una buena película en la gran pantalla y escapar a un mundo diferente durante un rato. Aprovechemos este momento perfecto y vayamos al cine local para vivir una experiencia entretenida e inolvidable. No podría estar más de acuerdo, Anna. Que pases un buen rato en el cine y disfrutes de la magia de contar historias en la gran pantalla.